Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de nuestro curso de macros. En esta clase vamos a revisar una nueva función de nombre intersect. Más que una función, es un método del objeto application que se utiliza para determinar la intersección de celdas entre dos o más rangos en una hoja de Excel. Este método nos retorna un objeto range que representa las celdas comunes que existe a todos los rangos especificados. Ahora, si no existe ninguna intersección, su retorno será un nothing, o sea, un vacío. Entre una de sus sintaxis principales, porque tiene varias sintaxis, pero entre las más principales que tenemos es la que observas en pantalla. Observa que primero tenemos el objeto application, seguido del método intersect con sus argumentos que, por cierto, son un solo argumento, sino que se repite muchas veces. De estos argumentos podemos ver que el argumento rango 1 y el argumento rango 2 son obligatorios, es decir, esta función o método como mínimo debe de tener dos rangos para interpretar si existe alguna intersección. Dentro de los casos que lo usamos mucho es, por ejemplo, cuando necesitamos detectar si una celda activa pertenece a un rango en particular. Lo podemos usar también para aplicar algunos formatos solo a las celdas comunes entre dos o más rangos. Otro caso importantísimo es para validar eventos de objeto del tipo change o selección change. Esto con la finalidad de ejecutar algún código solo si la celda modificada está dentro de un rango concreto, caso que lo revisaremos en los siguientes ejercicios. Se usa, por ejemplo, para validaciones en eventos de una hoja, con la finalidad de permitir que cierto código se ejecute en celdas específicas de la hoja de Excel al recibir cambios, mas no en toda la hoja, porque si no frenamos con una intersección específica, hará que en una hoja de Excel se ejecute toda una macro o procedimiento y esto trae consecuencias. Por ejemplo, Excel se vuelve más lento o inclusive congelarse la pantalla. Entonces, para evitar dicho problema, usamos esta función o método para ejecutar una cierta instrucción en un rango específico y de esta manera hacerlo más corto el proceso y evitar así problemas con Excel. Otro beneficio es que nos ahorra el uso de muchas condicionales complejas al trabajar con rangos. Bien, creemos que la información brindada es la más sólida con respecto a esta función o método intersect, pero para conocer más de cerca su funcionamiento, vamos con los casos de la vida real para esta función. En el primer caso nos mencionan lo siguiente: programar un procedimiento que recorra el rango B6 hasta la B10 y marque con alto en la columna C si el valor supera 50. O sea, la evaluación solo debe de realizarse en el rango de celdas que va desde la B6 hasta la B10. No hay más que profundizar, así que vamos directamente con el código. Entonces, en nuestro editor de código insertamos un nuevo módulo y estructuramos un procedimiento sub de nombre detectar altos. Luego declaramos dos variables. La primera de nombre rango del tipo range, que nos servirá para definir el rango a evaluar. Una variable 2 de nombre celda del tipo range para usarlo dentro de un bucle for each, donde recorrerá evaluando cada celda del rango establecido. Bien, ahora hay que establecer el rango de celdas donde se debe de efectuar dichos cambios, y esto lo hacemos mediante la variable rango antecedida por la instrucción set por tratarse de una variable del tipo objeto y que sea igual al rango de celdas que va desde la celda B6 hasta el rango B10. O sea, los cambios solo deben de efectuarse sobre este rango B6 hasta la B10. Ahora hay que implementar un bucle for each que nos permite evaluar cada una de las celdas del rango establecido. Para eso usamos un bucle for each de la variable celda y que recorra todo el rango de celdas que lo tenemos en la variable rango y cerramos dicho bucle con es de la variable celda. Ahora hay que validar la celda para que solo haga los cambios en el rango de celdas establecidos en la variable rango. Para eso decimos: si la intersección de la celda activa o celda actual pertenece al conjunto de celdas agrupadas bajo la variable rango, entonces ejecute la siguiente instrucción. Vamos a decir que en la variable celda.offset, o sea,
desplazado 0 filas y una columna a la derecha, punto value sea igual a la palabra alto entre comillas. Con esta línea de código estamos diciendo que en la columna B se escriba alto y caso contrario que en la misma columna B, con el mismo método offset, sea igual a OK. Y cerramos dicha condicional con end if. De esta manera, si ejecutamos, observa que en el rango de celdas B6 hasta la B10 han sido ejecutados dichos cambios, mientras que las demás filas no se han efectuado ningún cambio. En este ejercicio quizá no hemos visto el gran efecto que puede generar la función intersect, pero en el caso número 2 conocerás a plenitud la gran importancia que tienen macros, y sobre todo cuando lo combinamos con eventos de la hoja de Excel. Observa que en el caso 2 nos dicen, programar un procedimiento que al cambiar solo el valor de ventas del rango D6 a la D10, resalte de color amarillo toda la fila, si es que dichas ventas son mayores a 100. Caso contrario, dejar en blanco a las filas con ventas menores a 100. Vamos poniendo en contexto lo que nos piden programar en este ejercicio. Observa que aquí tenemos una tabla estructurada con el cliente, el producto, la cantidad y las ventas. Ahora, lo que nos piden realizar es, si esta columna D, específicamente desde el rango de celdas que va desde la D6 hasta la D10, si el monto es mayor a 100, automáticamente debe de resaltarse en amarillo toda esa fila. Pero si es menor a 100, dicha fila debe de regresar a su estado normal. Un caso súper entendible. Para que todo sea en automático, hay que usar el evento change de la hoja activa. Aún no ingresamos al tema de los eventos, caso que lo profundizaremos mucho mejor en el capítulo siguiente, pero eso no impide para desarrollar este ejercicio. Y para ingresar al evento change de esta hoja de Excel, existe muchas maneras de hacerlo. Pero para no profundizar mucho en este tema y en esta clase, nos vamos a nuestro editor de código tal como lo hemos estado haciendo. Hasta el momento, lo que hemos programado es dentro de un módulo, o sea, nos íbamos a la pestaña Insertar, luego insertábamos un módulo y aquí programábamos lo que nos pedían. Pero para usar los eventos de la hoja hay que hacer algo diferente. Mira, si observas, aquí en el árbol del proyecto tenemos a los nombres de las hojas que este libro tiene. En este caso son simplemente 3 hojas. Y nosotros estamos en el caso número 2, o sea en la hoja 2 de nombre ejercicio 02. Entonces, si damos clic, observa que no retorna un editor muy similar a un módulo. El detalle de este nuevo espacio, que también suele conocerse como módulo de hoja, ojo en este detalle, tenemos un módulo normal o natural que hemos estado usando a lo largo de todo el curso, pero también tenemos un módulo de hoja que justamente es el que ahora estamos observando en pantalla. O sea, con el simple hecho de dar 2 veces clic sobre el nombre de la hoja, desde el árbol del proyecto ya estamos dentro de un módulo de hoja. ¿Qué significa este módulo de hoja? Simplemente todo el código que programemos dentro de este módulo afectará exclusivamente a la hoja al que le pertenece este módulo. En este caso estamos dentro del módulo de la hoja de nombre ejercicio 02 o simplemente la hoja 2. Esto significa que el código que ingresemos aquí afectará solo a la hoja 2. Si no comprendiste esta breve explicación, no te preocupes. En el siguiente capítulo veremos a más profundidad sobre el tema de los eventos. Ahora simplemente quiero que realices lo siguiente. Dentro de este módulo de la hoja 2, desplegamos la lista de objetos que lo tenemos justamente aquí y seleccionamos al objeto Worksheets que representa a una hoja de Excel. Si observas, nos retorna 2 líneas de código bajo el evento Selection Change, pero nosotros queremos simplemente al evento Change. Para eso nos vamos a esta lista de eventos. Si observamos, aquí tenemos una lista de opciones que se les conoce como eventos del objeto activo. En este caso, son los eventos de la hoja 2. Y aquí buscamos al evento Change. Y si observas, nos retorna 2 nuevas líneas de código, pero esta vez bajo el evento Change. Y justamente este es el evento que nos va a permitir modificar el color de la fila en tiempo real, o sea, en automático. Pero bien, te explico un poco sobre este evento Change.
Mira, este evento change significa cambio instantáneo a la más mínima modificación que se haga en las celdas de Excel. En simples palabras, este evento nos permite ejecutar un código automáticamente cuando se hagan modificaciones en una celda de la hoja de Excel sobre la que se ha implementado. Y no solamente en la hoja, porque justamente en los formularios de Excel veremos mucho este evento change. Entonces, todo lo que programemos aquí se va a ejecutar automáticamente cuando cambiamos el valor de alguna celda. Este evento change nos proporciona una variable target del tipo range que se comporta como un argumento del evento change. Esta variable cumple exactamente el mismo rol de la variable celda, que ya lo hemos revisado en algunos ejercicios durante el curso, sobre todo el bucle for each. Para que lo entiendas mucho mejor, esta variable target es la celda o grupo de celdas que cambian o fueron modificadas por el usuario en la hoja de Excel. Entonces, para limitar el cambio solo al grupo de celdas que va desde la D6 hasta la D10, hay que apuntar exactamente a ese rango dentro de una condicional. Para eso decimos, verifica si el cambio realizado por el usuario ocurrió dentro del rango de 6 hasta la de 10. Debe de ejecutarse una serie de instrucciones y cerramos esta condicional con end if. Si observas, aquí la función intersect compara el rango modificado, o sea target, con el rango que va desde la D6 hasta la D10. Y si existe cruce entre ambos, la función devuelve un rango válido. De modo que la condición not is nothing confirma que si hubo una intersección, pues obviamente ejecutará una serie de instrucciones. En palabras más simples, las instrucciones que programemos dentro de este código solo se ejecutará si el usuario modifica alguna celda que va desde la D6 a la D10. Entonces, si se detecta que el cambio de celdas fue hecho en el rango D6 a la D10, vamos primeramente a declarar una variable de nombre celda del tipo range. Esta variable celda recorrerá las celdas que cambiaron o fueron cambiadas por el usuario. Y para que haga ese trabajo, hay que implementar un bucle for each para que recorra cada celda individual dentro de target, porque puede que el usuario cambie varias celdas a la vez y éstas se almacenen en target. Entonces, esta variable irá celda por celda de este rango que está almacenado en target. Para eso decimos for each, o sea, la variable celda recorra el rango que está en target y cerramos dicho bucle con next de la variable celda. Posteriormente, hay que realizar una nueva validación para que solo se resalten aquellas filas donde el rango de target en la columna D sea mayor a 100. Para eso decimos, si lo que valida la variable celda es mayor a 100, ejecute una acción. Caso contrario, ejecute otra acción. Y cerramos la condicional con endif. Entonces bien, si la variable celda valida que hay valores mayores a 100, debe de sombrearnos a un color interno de la fila en amarillo. Para eso decimos, desde el rango de la fila que inicia en la misma variable celda.row de la columna 1, porque justamente en la columna A inicia la tabla hasta la misma fila que le tenemos en la variable celda.row, pero esta vez de la columna D, o sea, estamos especificando que la fila a resaltar es desde la columna A hasta la columna D. Punto interior punto color sea igual a un color del tipo RGB con los códigos 255, 255 y 0, códigos que le pertenecen al color amarillo. Todo esto se ejecuta siempre y cuando sea mayor a 100. Pero si es menor a 100, simplemente vamos a duplicar esta línea de código para después del else. Y aquí hacemos una pequeña modificación. Vamos a decir color index igual a XLNow. O sea, quítame dicho relleno o no apliques ningún color de relleno a la fila. Con esto ya tenemos la macro terminada. Solo un detalle interesante es que cuando programamos bajo el evento change de la hoja de Excel, ya no hace falta ejecutar este procedimiento, porque todo es automático. Mira, si nos vamos a la hoja de Excel, modificamos valores mayores a 100 en la columna D, en cualquier celda que va desde la D6 hasta la D10, observa que automáticamente se resalta de amarillo.
Ahora, si pasamos de la celda de 10, observa que no se resalta dicha fila, aunque los valores sean mayores a 100. ¿Por qué sucede esto? Porque aquí en la variable target hemos dicho que tome solo el rango de celdas de la D6 hasta la D10. Ahora, si quisiéramos aumentar este rango, simplemente lo hacemos. Y de esta manera, el código evaluará si el usuario hace cambios en ese rango resaltando de amarillo toda la fila si es mayor a 100 en la columna D. Pero si es menor a 100, no pasará absolutamente nada. Como observas, es muy sencillo comprender esta función intersect. Nos tardamos un poco en este caso número 2 porque nuestro objetivo es que entiendas cómo funciona esta variable tipo argumento target con la función intersect. Revisemos un caso 3 sumamente interesante, también usando el evento change de la hoja de Excel. Observa que nos mencionan aquí y nos dicen lo siguiente. Programar una macro con el evento worksheet change que permita que cada vez que el usuario escriba o modifique un valor en la columna D, desde la fila 6 en adelante, automáticamente se registre la fecha actual en la columna A de la misma fila, funcionando como un control de registro de fechas automático. Este ejercicio es el que he implementado en muchas plantillas de Excel que tenemos en nuestra página oficial que aparece en pantalla. Me ha servido para registrar fechas y horas en automático. Pero pongamos en contexto de qué se trata este caso número 3. Básicamente es muy similar al ejercicio anterior. De igual manera vamos a usar el evento change de la hoja número 3, pero quiero que observes un detalle. En este ejercicio nos dicen que se registre automáticamente la fecha actual en la columna A siempre y cuando en la columna D, especialmente a partir de la celda D6 en adelante, se haga algunos cambios. Pero si las celdas están vacías en la columna D, simplemente también se elimine la fecha de la columna A. Estos dos últimos ejercicios nos permiten conocer nociones básicas de la automatización en Excel, ya que en los próximos capítulos vamos a conocer detalles sumamente interesantes para que domines macros y automatizaciones. Bien, entonces para dar solución a estos ejercicios nos vamos nuevamente a nuestro editor de código y aquí en esta parte del árbol del proyecto nos vamos ubicando dentro de la hoja 3 de Excel. De esta manera vamos a visualizar el módulo de hoja perteneciente a la hoja 3. Luego, desde la lista de objetos vamos a seleccionar al objeto Worksheet, que es lo mismo a decir objeto hoja. Y si observas nos retorna estas dos líneas de código bajo el evento selección change, que de momento no lo vamos a usar. Lo veremos en el próximo capítulo. Lo que necesitamos para este ejercicio es el evento change de la hoja 3. Para eso nos vamos a esta segunda lista de los eventos y vamos a ubicar al evento change o change. Y de esta manera tenemos dos nuevas líneas de código bajo el evento change de la hoja de Excel. Y justamente es aquí que vamos a programar. Bien, primero hay que verificar si el cambio que haga el usuario sea realizado en la columna D a partir de la fila 6 en adelante. O sea, vamos a limitar la macro solo a la columna D. Y para eso vamos a iniciar de la siguiente manera. Si los cambios realizados se hacen en la intersección del rango del argumento target que abarca desde la celda D6 hasta la D 1.000.000, por ejemplo, ustedes pueden quitar o aumentar este rango. Entonces, si este procedimiento capta algún cambio en las celdas de este rango target, debe de ejecutarnos una serie de instrucciones y cerramos nuestra primera condicional con end if. Con esta condición hemos limitado solo la columna D. O sea, a cada cambio que se haga en la columna D, debe de insertar la fecha en la columna A. Para esto necesitamos una variable de nombre celda y del tipo range para que recorra las celdas del rango D6 en adelante. Posteriormente, hay que implementar un bucle for each para que recorra evaluando cada celda modificada en el rango target. Para eso decimos que for each, o sea, que la variable celda recorre evaluando celda por celda el rango de las celdas de la columna D almacenado en la variable argumentativa target y cerramos el bucle for each con next de la variable celda. Como siguiente paso es validar un poco este bucle, o sea que la fecha sea ingresada en la columna A solo si en la columna D existen datos. Para eso decimos, si la variable celda es validada como diferente del vacío,
O sea, existen datos en la columna D. Si esto se cumple, vamos a decir que en la misma variable celda.row, pero de la misma columna a.value, sea igual a la función date que no retorna la fecha actual. Pero si dichas celdas de la columna D están vacías, o sea, la condicional es falsa, vamos a decir que en la misma variable celda.row de la columna A sea igual a un clear contents, o sea, a una limpieza de contenido. Y cerramos esta condicional con end if. De esta manera hemos permitido automatizar fechas en la columna A modificando simplemente en la columna D. Vamos revisando su funcionamiento. Observa que en esta columna D, en cada celda tenemos una lista desplegable con algunos nombres de clientes. Si seleccionamos uno de ellos, observa que la fecha actual se inserta automáticamente en la columna A, y esto sucede en cada celda de la columna D. Ahora, si borramos los datos de la columna D, observa que las fechas también son eliminadas. Es decir, la columna A depende al 100% de las modificaciones de la columna D. Una automatización de fechas espectacular para plantillas de Excel. Bien, mis estimados amigos, espero que estos contenidos les estén proporcionando un conocimiento base para que puedan ustedes trabajar con macros y sobre todo empieces a utilizar esta función. Por ahora lo dejamos aquí. Recuerda suscribirte si es que aún no lo haces. Y si quieres formar parte de nuestro curso más completo de macros que tenemos para ti, donde explicamos muchas funciones más, pues te dejamos toda la información en la descripción de este mismo video para que revises los detalles del curso completo. Son más de 150 clases que esperan por ti.